Todos llevamos un peso invisible, una historia no contada de un pasado que nos dejó heridos, tal vez un linaje que nos avergüenza, un trauma que nos dejó cojeando, o la sensación de ser un olvidado, un marginado, sin un lugar de pertenencia. ¿Qué pasaría si el poder más grande que conoces, aquel que podría destruirte, en lugar de hacerlo, te buscara con un solo propósito en restaurarte? Esta es la historia de una promesa cumplida, de un amor que superó la muerte y el miedo. Es la historia de David, el rey, y de Mefiboset, el hombre olvidado, y de cómo la gracia incondicional puede transformar un legado de dolor en un destino de realeza. El eco de una promesa olvidada resonaba en el corazón de David. Tras años de guerra y conflicto, se había consolidado como el rey de todo Israel. Su reinado trajo paz, prosperidad y la esperanza de un futuro brillante. Pero a pesar de toda su gloria, había una promesa que no podía olvidar. Un juramento que había hecho años atrás, en su juventud, a su mejor amigo. Un amigo que, en lugar de ser su rival por el trono, había sido su más fiel compañero. Su nombre era Jonatán, el hijo de Saúl. Jonatán había amado a David como a sí mismo, y antes de morir, trágicamente, en batalla junto a su padre, habían hecho un pacto de amistad y fidelidad que trascendía la muerte, un compromiso de que David, si llegaba a ser rey, mostraría bondad a la descendencia de Jonatán para siempre. Con el tiempo, la mayoría de los miembros de la casa de Saúl habían perecido o huido. Era la costumbre de la época. El nuevo rey eliminaba a cualquier posible rival de la antigua dinastía, pero David no olvidaba. Un día sentado en su trono, en la cima de su poder, una pregunta brotó de lo más profundo de su ser. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrarle bondad por causa de Jonatán? La pregunta de David resonó en la corte. Un siervo de la casa de Saúl, llamado Siba, se presentó ante el rey. Siba era un hombre que lo sabía todo, y David le preguntó directamente si quedaba alguien. Siba titubeó por un momento. La respuesta no era sencilla. Finalmente, reveló la verdad. Había un hijo de Jonatán. Su nombre era Mefiboset. Pero había más. Siba le contó que Mefiboset vivía en un lugar llamado Lodebar, y le explicó que, cuando tenía 5 años, su nodriza huyó con él tras la muerte de Saúl y Jonatán, y en la prisa, él se cayó y quedó lisiado de ambos pies. Vivía en la oscuridad, en el miedo. El nombre de su hogar, Lodabar, era el reflejo de su existencia. Significaba ninguna pradera, ningún pasto, un lugar sin vida, sin esperanza, sin palabra, un rincón olvidado del mundo, lejos de cualquier gracia real. Mefiboset no era una amenaza para David. Era solo un hombre lisiado, viviendo en la miseria, sin poder caminar por sí mismo, sin un futuro. Pero David no lo buscó por poder, lo buscó por una promesa, lo buscó por amor. El mensajero real llegó a la casa de Maquir, donde Mefiboset se escondía en Lodebar. La orden era clara. El rey David lo mandaba a llamar. El corazón de Mefiboset se llenó de un terror frío. ¿Por qué lo llamaría el rey? Los descendientes de los enemigos no eran buscados para ser honrados, sino para ser eliminados. Mefiboset, un hombre que no podía huir, se vio forzado a enfrentar su destino. Se arrastró ante la presencia del rey. Llevaba en sus pies la marca visible de su pasado, la cojera que representaba su derrota. Se postró ante David y se humilló, temiendo lo peor. David lo miró. No vio a un enemigo, ni a un rival. Vio al nieto de un rey que lo había perseguido, sí, pero también al hijo de un amigo que lo había amado. Y a ese hombre, lisiado y temeroso, David le dijo a Mefiboset. La voz del rey era suave, no amenazadora. Mefiboset, con el rostro en el polvo, respondió con palabras que revelaban su profunda autopercepción. ¿Quién es tu siervo,
para que mires a un perro muerto como yo. Era la expresión de alguien que se sentía sin valor, sin dignidad. En su mente, él no merecía ni siquiera ser visto por el rey. Era un desperdicio, un residuo del pasado, un perro muerto. Fue en ese momento de máxima humillación que la gracia se manifestó. David no lo levantó para darle una limosna, sino para restaurarlo por completo. No tengas miedo, le dijo David con voz firme, porque de cierto te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán. Te voy a devolver todas las tierras de tu abuelo Saúl. Y tú, Mefiboset, comerás a mi mesa constantemente. Como uno de mis hijos, la vida de Mefiboset fue transformada en un instante, no por sus propios méritos, sino por la fidelidad de David a una promesa que no estaba obligado a cumplir. Dejó de ser el hombre lisiado que se escondía en Lodebar para convertirse en un príncipe en la corte del rey. Ya no tendría que mendigar ni vivir en la oscuridad. Ahora tenía una herencia, un hogar y un lugar de honor en la mesa del rey. La vida de Mefiboset se volvió un testimonio viviente de la gracia. Siba y sus 15 hijos y 20 siervos fueron puestos a su servicio para labrar las tierras de su abuelo. Y todos los días, el hombre, que una vez se sintió un perro muerto, se sentaba a la mesa con el rey, compartiendo su comida, su conversación, su familia. Él, con su cojera, se sentaba junto al rey, no como un invitado, sino como un hijo. La historia de Mefiboset es una poderosa metáfora de nuestra propia vida. Él es un reflejo de la humanidad. Nacimos en un legado de pecado que nos dejó lisiados, incapaces de caminar hacia la presencia de Dios. Vivimos en un Lodebar espiritual, un lugar de soledad y desesperanza, sintiéndonos indignos y sin valor. Pero al igual que David, Dios no ha olvidado la promesa. Por causa de un pacto, el pacto de amor, hecho a través de Jesucristo, el Rey del universo, nos busca, no para juzgarnos, sino para mostrarnos su gracia. Él no ve nuestro pasado ni nuestras debilidades, ve a sus hijos, y nos busca con el propósito de restaurarnos. Nos levanta del polvo y nos da una herencia. Y sobre todo, nos invita a su mesa, la mesa del Rey. En esa mesa no somos siervos, somos hijos. Ya no hay cojera, ni vergüenza, ni pasado que importe. Solo hay un lugar de pertenencia, de amor incondicional y de gracia. La historia de David y Mefiboset nos recuerda que el verdadero amor no es solo perdonar, sino restaurar. Y que el Rey de Reyes, en su infinita bondad, nos ha llamado de las tinieblas de nuestra miseria para darnos un lugar de honor en su familia para siempre. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que necesite esperanza. No olvides suscribirte para más historias que transforman vidas y dejar tu comentario contando tu propia experiencia. Nos vemos en el próximo video.